Palabras cuarto primaria, Utzipetic Chiri, Cocolicpale tercera unidad, Arewale página. Esta es una lectura, chicos, la que ustedes tenían que hacer y colorear la pirámide de acá y subrayar las palabras que más, o las frases que más llame su atención. Luego, esta tarea fue asignada en el cuaderno en la que tenían que hacer sus planitas. 5 veces cada palabra en el cuaderno, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar a la página número 33. Acá, ¿qué van a hacer? En la parte de abajo están los números mayas. El puntito significa 1, Jolom, 2, Telep, 3, Uwashkush, 4, Ij, 5, Akan, 6, Pam, 7, Chek, 8, Qab, 9, Wi, 10, Pala. ¿Qué vamos a hacer? Van a escribir la parte que le corresponde. Por ejemplo, aquí iría la palabra Jolom porque es 1, la del puntito. Lo escriben ya sea aquí. Y la 2 es Telep, hombro, acá, hombro. 3, Uwachkush, pecho, la 3. Y 4 sería la espalda. Akan, pies. Pam, estómago. Chek, rodilla. Qab sería mano. Wi, cabello. No, Wi, cabello. Acá, Wi, cabello. Y Palaj, cara o rostro. Y colorean las imágenes de estos muñequitos. Luego nos vamos a la siguiente página, que es la 34. ¿Qué van a hacer acá, chicos? Acá está este personaje que es Ri Shajonel. En esta parte, observen, deben de escribir la parte en idioma quiché que está señalada. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde encuentran esa información? La encuentran acá. ¿Ven? Y lo van escribiendo poco a poco. Cada parte en donde corresponde. Aquí hay, por ejemplo, están todas las partes. Deben de escribirlas ustedes en quiché, no en español. El vocabulario de las partes del cuerpo humano está en la página número 32, en la clase 2. Muy bien. Y colorean la imagen del personaje Ri Shajonel. Muy bien. Shoula kala maltioshi we. Chau chik, bena.